Señoras y señores, ¿y si les dijera que ese suplemento en el que han confiado durante años, ese que cada artículo y anuncio promete que restaurará su fuerza, podría ser la razón por la que su rendimiento sigue decayendo? Imaginen descubrir que el zinc, el mineral que pensaban que era su salvavidas, ha estado fallándole silenciosamente a hombres mayores de 60 años en todo el país. Y cuanto más dependen de él, más ignoran el verdadero problema: una circulación deficiente que les roba la confianza, la energía y esa erección firme y fiable con la que antes se levantaban sin esfuerzo. La mayoría de los hombres nunca hablan de este tipo de fallos. Lo ocultan, lo sufren en soledad, fingen que es solo la edad. Pero en el fondo, el miedo es real, la frustración es real y el dolor de querer seguir siendo el hombre que solían ser, mientras sienten que su cuerpo se desvanece, es más pesado de lo que la mayoría jamás admitirá. Pero aquí está la paradoja. La solución no es otra pastilla, no es más zinc. Es un simple vegetal que restaura el flujo sanguíneo mientras duermes, reparando tus arterias y reviviendo tu potencia en cuestión de semanas. Y la ciencia detrás de esto es sólida. Soy el Dr. Mohit Khera y hoy voy a mostrarles cómo funciona. Antes de continuar, si aún no te has suscrito, hazlo ahora para que nunca te pierdas otro avance revolucionario en la salud masculina que podría cambiarte la vida. Y si este mensaje ya resuena con lo que has estado sintiendo, escribe un 1 en los comentarios. Si no, escribe un 0 para que pueda ajustar futuros vídeos y servirte mejor. Ahora, pasemos a la verdadera razón por la que este vegetal desbanca al zinc para los hombres mayores de 60 años. Durante años, a los hombres se les ha contado una historia tan conveniente que muchos nunca la cuestionan. Una historia que promete fuerza, vitalidad y el regreso del hombre que una vez conocieron. Esa historia es el zinc. Pero aquí está la verdad que a la mayoría nunca le cuentan. Cientos de miles de hombres mayores de 60 años toman su dosis diaria de zinc con el corazón lleno de esperanza, solo para descubrir, mes tras mes, que nada cambia. Algunos incluso se sienten más lejos del hombre que fueron. Y la parte más dolorosa no es el desgaste físico, es el miedo silencioso de que, tal vez, ya nada volverá a funcionar. Imagina pasar años creyendo que el zinc sería el puente de regreso a tu virilidad, solo para despertar una mañana y darte cuenta de que todo en lo que confiabas se construyó sobre una promesa incompleta. No te sientes más fuerte, no te sientes más vivo, tus erecciones no regresan. Y en algún lugar de tu interior, una parte de ti empieza a gritar en silencio: quizás esta es mi nueva normalidad. Veo el peso de esa desilusión en los ojos de los hombres todos los días. No se trata solo de la potencia, se trata de la identidad, de la confianza y del profundo deseo de seguir sintiéndote capaz en tu propio cuerpo. Pero lo que tu médico quizás nunca te explicó es que el zinc solo es útil en un conjunto muy limitado de circunstancias que la mayoría de los hombres mayores ya no cumplen. Después de los 60, tu sistema digestivo se vuelve menos eficiente para absorber minerales. La inflamación se vuelve más común. Los vasos sanguíneos se endurecen, y lo más importante, los niveles de óxido nítrico, la molécula que relaja las arterias, caen en picada. Y sin óxido nítrico, ninguna cantidad de zinc puede ayudar a que tu sangre fluya a donde debe ir. Por eso tantos hombres se sienten atrapados. Están dependiendo de una herramienta que ya no se ajusta al trabajo que su cuerpo envejecido necesita hacer. Es como intentar arreglar un motor roto usando un limpiaparabrisas. El zinc no es dañino, simplemente está incompleto. Aborda un detalle, no la causa fundamental. Y aquí es donde la verdad emocional se vuelve innegable. Los hombres no pierden la confianza por la edad, la pierden porque nadie les da la información correcta. Se culpan a sí mismos por algo que no tiene nada que ver con la disciplina, la hombría o la fuerza de voluntad. El problema real no es el bajo nivel de zinc, es la baja circulación. Es el silencioso declive del flujo sanguíneo, la lenta disminución de la reparación nocturna, la pérdida gradual de óxido nítrico de la que ninguna botella de suplementos te advierte. Y una vez que entiendes esto, todo empieza a tener sentido. Todos los síntomas que pensabas que eran la edad de repente se vuelven solucionables. Pero aquí está la parte que sorprende a la mayoría de los hombres. Arreglar esto no es complicado. No requiere recetas,
inyecciones o tratamientos costosos. Comienza con un simple cambio, una fuente natural de alimento nocturno que restaura el flujo sanguíneo desde adentro hacia afuera, mientras tu cuerpo descansa. Y este cambio es tan poderoso, tan fundamentado en la fisiología humana, que muchos hombres sienten la diferencia mucho más rápido de lo que esperaban. Entonces, si el zinc no es la respuesta, ¿cuál es esa solución natural que tu cuerpo ha estado esperando? ¿Y por qué funciona mejor para los hombres mayores de 60 años que cualquier suplemento en el mercado? La respuesta comienza con un vegetal que la mayoría de los hombres pasa por alto, y su impacto es mucho mayor de lo que podrías imaginar. La mayoría de los hombres no tienen ni idea de que el ingrediente que su cuerpo anhela no está oculto en un frasco de suplementos, no está encerrado tras una receta médica y no se encuentra en alguna hierba exótica del otro lado del mundo. Está ahí, en silencio, en la sección de frutas y verduras, ignorado cada día por hombres que darían cualquier cosa por sentirse vivos de nuevo. La asombrosa verdad es esta: una de las herramientas más poderosas para reconstruir el rendimiento masculino no es una medicina, es un humilde vegetal que ha estado restaurando el flujo sanguíneo en hombres mayores con más eficacia que el zinc, los potenciadores de testosterona o las ayudas para el rendimiento juntas. Ese vegetal es la remolacha, o betabel. Y la razón por la que casi nadie habla de ello es simple: no se puede patentar un vegetal. Para muchos hombres, el viaje de regreso a sí mismos comienza con la remolacha. Suena casi demasiado simple, demasiado ordinario para ser importante. Sin embargo, dentro de este vegetal inesperado se encuentra una de las fuentes más ricas de nitratos dietéticos de la naturaleza, el combustible que tu cuerpo convierte en óxido nítrico, la molécula responsable de abrir los vasos sanguíneos, aumentar el flujo de oxígeno y despertar esas partes de un hombre que el tiempo intenta silenciar lentamente. Cuando la circulación se desvanece, todo lo demás le sigue. La energía se agota, la confianza se evapora y las erecciones se vuelven impredecibles. Pero la remolacha le da al cuerpo algo que necesita desesperadamente, algo que los medicamentos y suplementos a menudo no logran ofrecer: la materia prima para un flujo sanguíneo real y duradero. Lo que hace a este vegetal tan único es cómo funciona durante las horas en las que la mayoría de los hombres se sienten completamente impotentes, mientras duermen. Los hombres mayores a menudo creen que la noche es cuando ocurre el declive, cuando el cuerpo se desgasta y pierde más terreno del que gana. Pero la remolacha le da la vuelta a esa expectativa. Una vez consumida, sus nitratos comienzan una transformación dentro de tu cuerpo. Mientras descansas, estos nitratos se convierten en una reserva de óxido nítrico que tu cuerpo utiliza durante toda la noche. Mientras duermes, tus arterias se relajan, tus tejidos se reparan, tu sangre encuentra caminos que no ha transitado con facilidad en años. La mañana llega y, con ella, una sensación que muchos hombres creían perdida para siempre. Una sensación de plenitud, calidez y preparación que no proviene de la suerte, sino de una circulación restaurada. Los hombres mayores me dicen que se sorprenden no por la remolacha en sí, sino por las emociones que regresan con un mejor flujo sanguíneo. Las pequeñas cosas empiezan a cambiar. Se despiertan sintiéndose más ligeros, se yerguen más altos. Su confianza regresa paso a paso, como si reclamaran partes de sí mismos que habían cedido en silencio. No se trata de tener 20 años de nuevo, se trata de estar plenamente vivo a la edad que tienen ahora. Y la parte más increíble es la naturalidad con la que el cuerpo responde. No hay nada forzado, ni sobreestimulación, ni efectos secundarios, solo una reconstrucción lenta de los cimientos de los que los hombres dependen mucho más de lo que admiten en voz alta. La remolacha por sí sola no arregla todo, pero le da al cuerpo lo que necesita para empezar a reparar lo que el tiempo ha dañado. Pero, si la remolacha es tan poderosa, ¿por qué los hombres mayores de 60 parecen beneficiarse más que los más jóvenes? ¿Y qué cambios ocurren dentro del cuerpo que envejece que hacen que este vegetal se adapte casi perfectamente a sus necesidades? Las respuestas pueden sorprenderte aún más, y revelan por qué esta solución natural se está convirtiendo en una revolución silenciosa para los hombres mayores de todo el mundo. Aquí está la verdad que la mayoría de los hombres jóvenes no ve venir. Lo mismo que hace que envejecer se sienta pesado,
lento o limitante es lo mismo que hace que este vegetal sea dramáticamente más poderoso para los hombres mayores que para cualquier otra persona. Los hombres más jóvenes no experimentan el mismo efecto transformador porque su cuerpo simplemente no lo necesita de la misma manera que el tuyo. Y aunque eso pueda sonar injusto al principio, en realidad es la razón por la que tantos hombres de 60 y 70 años experimentan mejoras mucho mayores de lo que esperaban. El cuerpo mayor no está roto, simplemente está esperando el tipo de apoyo adecuado. A medida que los hombres envejecen, ocurren cambios sutiles en su interior, mucho antes de que aparezcan los síntomas. Los vasos sanguíneos pierden su flexibilidad. El revestimiento interno de las arterias se vuelve más rígido. Los niveles de óxido nítrico, una vez abundantes, comienzan a disminuir año tras año. Para cuando un hombre llega a los 60, puede haber perdido más de la mitad de su producción natural de óxido nítrico sin siquiera saberlo. Este declive afecta cada parte de su vida: energía, resistencia, confianza, circulación y, especialmente, la capacidad de lograr erecciones fuertes y espontáneas. No es la edad lo que los desgasta, es el silencioso estrangulamiento del flujo sanguíneo. Y aquí es donde la remolacha se vuelve profundamente importante. Los hombres más jóvenes tienen una ventaja. Ya tienen arterias flexibles, altos niveles de óxido nítrico y una fuerte función endotelial. Sus cuerpos no necesitan el mismo nivel de apoyo de nitratos porque su circulación ya está optimizada. Pero los hombres mayores, sus cuerpos están sedientos de ello. La remolacha no solo complementa lo que falta, llena un vacío creado por décadas de declive natural. Por eso, los hombres mayores a menudo sienten la diferencia más rápido. Sus cuerpos responden casi con gratitud, como si alguien finalmente les hubiera dado el ingrediente que han estado perdiendo durante años. Muchos hombres describen la experiencia no solo en términos físicos, sino emocionales. Dicen que sienten el calor regresando a sus manos y pies. Se despiertan con una sensación de fortaleza que les resulta familiar, pero lejana. Notan que su mente se vuelve más clara. Respiran más fácilmente, sus pasos son más ligeros. Lo que realmente sienten es la circulación regresando a lugares que habían sido lentamente abandonados. Y en esta etapa de la vida, ese cambio es más que biológico, es profundamente personal. Es un recordatorio de que sus mejores días no han quedado atrás, de que sus cuerpos todavía saben cómo responder, simplemente necesitaban la señal correcta. La remolacha trabaja con el cuerpo mayor, no contra él. Utiliza la vía del nitrato-nitrito óxido nítrico precisamente en el momento en que esa vía comienza a debilitarse. Los hombres más jóvenes se benefician, sí, pero los hombres mayores se transforman. Sienten lo que es tener sus arterias despertando de nuevo. Sienten lo que significa reparar en lugar de decaer. Sienten el regreso de la posibilidad. Y la parte más asombrosa es que esta transformación no requiere fuerza de voluntad ni medicamentos. Ocurre durante las horas silenciosas del sueño, cuando el mundo está en calma y el cuerpo tiene la oportunidad de sanar. Esa sanación es lo que todo hombre mayor merece, y este vegetal ayuda a encenderla. Pero, ¿cómo ocurre exactamente esta transformación dentro de tu cuerpo mientras duermes? ¿Y por qué la noche es la clave para restaurar la fuerza que creías perdida? La ciencia detrás de ese proceso es aún más poderosa de lo que podrías imaginar, y revela el verdadero secreto detrás del rendimiento duradero de un hombre. La mayoría de los hombres nunca imagina que el trabajo de reparación más importante que su cuerpo necesita no ocurre durante el día, sino en las horas silenciosas de la noche. Y aquí viene la parte asombrosa. Mientras duermes, tu flujo sanguíneo puede estar sanando o descomponiéndose silenciosamente. Para muchos hombres mayores de 60, la noche se convierte en un periodo de declive en lugar de renovación, simplemente porque sus cuerpos ya no producen el óxido nítrico necesario para mantener sus arterias abiertas y funcionales. Por eso las mañanas comienzan a sentirse más pesadas, más frías y menos seguras. Pero este vegetal tiene la notable capacidad de revertir ese declive nocturno y convertir esas horas en la parte más restauradora de todo tu día. Cuando consumes remolacha, algo extraordinario sucede mucho después de que hayas terminado de comer. Los nitratos que contiene comienzan una transformación que la medicina moderna aún no puede replicar por completo.
Durante el día, estos nitratos circulan en tu saliva y torrente sanguíneo, pero es por la noche, cuando tu ritmo cardíaco se ralentiza y tu respiración se profundiza, que se convierten en una oleada sostenida de óxido nítrico. Esta molécula es la llave que abre tus vasos sanguíneos, suaviza sus paredes rígidas y permite que la sangre fresca y oxigenada fluya hacia tejidos que han estado sedientos durante años. Los hombres mayores lo sienten más intensamente porque sus cuerpos han estado privados de ello durante mucho tiempo. Esa oleada nocturna no solo mejora la circulación en el pene, llega al corazón, al cerebro, a las piernas, a las manos. Devuelve el calor a las extremidades. Nutre los nervios. Repara los microdesgarros en los vasos sanguíneos. Apoya una presión arterial más saludable. Restaura la sensación de integridad física de un hombre. Cada noche se convierte en una oportunidad para reconstruir, en lugar de desgastarse. Por eso tantos hombres se despiertan después de unas pocas semanas de añadir remolacha y dicen que se sienten inesperadamente frescos, llenos de energía o renovados. No es magia. Es la fisiología finalmente trabajando a su favor de nuevo. Lo que hace que este proceso sea tan emocionante para muchos hombres es que les devuelve algo que pensaban que estaba perdido para siempre: la capacidad de despertarse sintiéndose fuertes sin necesidad de una pastilla o un impulso externo. Por primera vez en años, sienten que su cuerpo trabaja con ellos en lugar de contra ellos. Notan el regreso de la firmeza matutina. Sienten una ligereza en el pecho, sienten que la circulación se mueve con más facilidad. No es el regreso de la juventud, sino el regreso de la vitalidad. Y en esta etapa de la vida, esa distinción lo significa todo. La reparación nocturna es un regalo que los hombres mayores rara vez reciben de forma natural, y la remolacha ayuda a restaurar ese regalo. Es simple, predecible y profundamente compatible con los cambios que vienen después de los 60. Ningún suplemento que prometa resultados instantáneos puede hacer lo que hace la renovación constante y nocturna de óxido nítrico. Esa renovación es de lo que dependen los hombres para tener erecciones fuertes, un pensamiento claro y una energía constante. Pero esto plantea una pregunta aún más importante. Si la mejora de la circulación nocturna se siente tan poderosa, ¿por qué tantos hombres mayores nunca hablan abiertamente de las luchas que los llevaron hasta aquí en primer lugar? ¿Y qué verdades emocionales se esconden bajo el silencio que tantos hombres cargan? La respuesta revela un lado de la salud masculina que la mayoría de la gente nunca reconoce, y es algo que todo hombre merece escuchar. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de lo profundo que es el daño que les causa su silencio hasta que un momento lo saca todo a la superficie. Y aquí está la parte de la que casi nadie habla. Los problemas de rendimiento no solo envejecen el cuerpo, erosionan silenciosamente el espíritu. Muchos hombres mayores cargan el peso de este declive a solas, sin decírselo nunca a sus esposas, a sus médicos o incluso a sus amigos más cercanos. Sonríen en las cenas, asienten en las reuniones familiares, participan en las conversaciones, todo mientras luchan con un miedo íntimo de que su masculinidad se está desvaneciendo poco a poco. El shock no es que sus cuerpos cambien con la edad, es lo repentinamente que esos cambios comienzan a afectar la forma en que se ven a sí mismos. Hay un dolor que proviene de sentirse menos capaz de lo que eras. Es un dolor lento y silencioso, una mezcla de vergüenza, confusión y un anhelo desgarrador por los días en que el deseo se sentía sin esfuerzo y el cuerpo respondía sin dudar. Muchos hombres lo describen como perder una parte de su identidad, algo que nunca esperaron perder tan profundamente. Sienten la distancia que crea en sus relaciones. Notan cómo la intimidad se vuelve menos espontánea, cómo la confianza se desvanece en momentos que antes traían alegría. Y, sin embargo, se lo guardan para sí mismos, creyendo que decirlo en voz alta de alguna manera lo hace más real. Pero la verdad es que ninguno de estos declives es un reflejo de su valor. Estas luchas se basan en la biología, la circulación, el óxido nítrico, la salud vascular, no en la virilidad o el carácter. El peso emocional no proviene del problema en sí, sino de la creencia de que, de alguna manera, deberían soportarlo en silencio. Cuando los hombres se dan cuenta de que su frustración no es una debilidad personal, sino fisiología, algo cambia dentro de ellos. Por primera vez, se permiten tener la esperanza de que la mejora es posible. Por eso,
El regreso del flujo sanguíneo significa mucho más que un cambio físico. Cuando la circulación mejora, también lo hace el sentido de sí mismo de un hombre. Empieza a sentirse presente de nuevo, seguro de nuevo, conectado de nuevo. El impulso emocional es tan poderoso como el físico. Los hombres a menudo me dicen que lo que regresa no es solo la potencia, sino la tranquilidad de saber que todavía son capaces de estar ahí para la mujer que aman, para la vida que todavía están construyendo. Y cuando se despiertan una mañana con una firmeza que no han sentido en años, no es solo una reacción física, es un recordatorio de que su cuerpo no se ha rendido con ellos. Este regreso emocional es la razón por la que tantos hombres describen el proceso como recuperar su vida. No porque el flujo sanguíneo sea mágico, sino porque su restauración toca partes de un hombre mucho más profundas que la superficie. Reconstruye el puente entre quien era y quien todavía quiere ser. Pero estas emociones, por poderosas que sean, se vuelven aún más significativas cuando se combinan con historias reales. Hombres como tú, que recuperaron su fuerza de maneras que creían imposibles. Y sus experiencias revelan algo que todo hombre merece escuchar. La mayoría de los hombres asume que cuando su rendimiento empieza a decaer, están solos en esa experiencia. Pero aquí está la asombrosa verdad. Algunos de los hombres más fuertes, duros y disciplinados que he conocido se han sentado frente a mí con la misma preocupación en sus ojos. Hombres que construyeron empresas, sirvieron en el ejército, criaron familias, sobrevivieron a pérdidas y enfermedades. Sin embargo, nada los sacudió tanto como sentir que su propio cuerpo los traicionaba de una manera tan profunda y personal. Y lo que es aún más sorprendente es lo rápido que sus vidas comenzaron a cambiar una vez que su flujo sanguíneo regresó. Uno de mis pacientes, un bombero retirado de casi 70 años, vino a verme después de años de probar suplementos que le prometían el mundo pero no le daban nada. Se sentó pesadamente en la silla y dijo, casi en un susurro, que ya no se reconocía a sí mismo. Se sentía más pequeño, más débil, avergonzado, desconectado de la versión de sí mismo de la que una vez se sintió orgulloso. Cuando introdujo la remolacha en su rutina, no esperaba mucho. Ya había sido decepcionado demasiadas veces. Pero solo unas semanas después, regresó con una postura diferente. Sus hombros estaban más rectos, su voz era más firme. Me dijo que una mañana, de forma totalmente inesperada, se despertó con un nivel de firmeza que no había sentido en más de una década. Dijo que se sentía como si una parte de él hubiera vuelto a casa después de haber estado fuera demasiado tiempo. Otro paciente, un abuelo de 73 años, confesó que había aceptado la derrota. Creía que el declive era inevitable y que el papel que una vez desempeñó como marido era algo a lo que tenía que renunciar con elegancia. Probó la remolacha no porque creyera en ella, sino porque quería sentir que había hecho todo lo posible. Lo que sucedió después lo sorprendió profundamente. Su energía mejoró primero, luego su circulación, luego su confianza. Y lentamente, los momentos de intimidad que se habían vuelto raros comenzaron a regresar, con una suavidad y tranquilidad que lo emocionaron. Me dijo, con lágrimas en los ojos, que se sentía conectado con su esposa de una manera que pensó que había desaparecido para siempre. Estas historias son poderosas no porque sean raras, sino porque son comunes. El cuerpo quiere sanar, quiere restaurar el flujo sanguíneo, quiere reconstruir su rendimiento. A veces, simplemente necesita la señal correcta, el apoyo correcto en el momento adecuado de la vida. La remolacha ofreció a estos hombres algo que los suplementos y medicamentos nunca pudieron: restauración natural, progreso constante y el regreso de una fuerza profunda y personal. Cuando los hombres escuchan estas historias, algo se despierta dentro de ellos, la creencia de que, quizás, solo quizás, sus mejores días no han quedado atrás. Pero por muy transformadoras que sean estas experiencias, hay un error secreto que muchos hombres cometen inconscientemente y que puede anular este proceso casi por completo. Y a menos que se corrija, incluso la solución natural más poderosa no puede alcanzar su máximo potencial. Muchos hombres se quedan atónitos cuando aprenden que un simple hábito, algo que han hecho toda su vida sin pensarlo dos veces, puede anular casi todos los beneficios de la misma solución que están tratando de usar para restaurar su rendimiento. No importa cuán fielmente coman el vegetal,
Cuán constantes sean o cuánta esperanza tengan en sus corazones, este único error puede detener todo el proceso. Y sucede no porque a los hombres no les importe, sino porque nadie les dijo cuán delicada y esencial es la producción de óxido nítrico, especialmente después de los 60 años. El error es cepillarse los dientes o usar enjuague bucal demasiado pronto después de consumir remolacha. Suena inofensivo, incluso responsable, pero interrumpe una vía biológica de la que los hombres mayores dependen más de lo que creen. Los nitratos de la remolacha no se convierten en óxido nítrico por sí solos. Necesitan la ayuda de bacterias específicas en la boca que convierten los nitratos en nitritos, que luego el cuerpo transforma en óxido nítrico durante el sueño. Cuando los hombres se cepillan los dientes inmediatamente después de comer o usan un enjuague bucal antiséptico fuerte, eliminan las bacterias necesarias para este proceso. Al hacerlo, eliminan casi el 80% de los beneficios potenciales que la remolacha puede ofrecer. Para muchos hombres mayores, este descubrimiento es liberador. Se dan cuenta de que no han estado fallando, simplemente han estado interrumpiendo sin saberlo la vía de curación que su cuerpo intentaba usar. Piensan en la frustración que sintieron, la vergüenza, la decepción, la sensación de que nada parecía funcionar, y entienden por primera vez que su biología no se resistía a la mejora, sino que estaba siendo bloqueada. Y el alivio que proviene de saber que el problema nunca fue personal puede ser profundo. Cuando los hombres corrigen este simple error, la diferencia puede ser asombrosa. Comienzan a sentir el calor regresando a sus extremidades. Notan una sensación más profunda de vitalidad al despertar. Su flujo sanguíneo nocturno se vuelve más consistente. Su firmeza matutina es más fuerte y su sensación general de vitalidad es más predecible. De repente, el progreso que esperaban llega, no en explosiones dramáticas de la noche a la mañana, sino en pasos lentos y reconfortantes que construyen confianza día a día. Se siente como si el cuerpo finalmente estuviera cooperando, finalmente sanando, finalmente recordando cómo funcionar con fuerza y propósito. Este pequeño cambio, esperar de 2 a 3 horas después de comer remolacha antes de cepillarse los dientes, se convierte en un punto de inflexión para muchos hombres. Les enseña que su cuerpo es capaz, receptivo y resiliente cuando se le da la oportunidad. Les enseña que la curación no está fuera de su alcance y reivindica una verdad que muchos hombres olvidan. El cuerpo siempre está tratando de moverse hacia el equilibrio y la restauración. A veces solo necesita una puerta abierta en lugar de una cerrada. Pero mientras corregir este error puede mejorar dramáticamente el flujo sanguíneo nocturno, hay un beneficio aún más profundo que los hombres mayores a menudo experimentan, uno que se extiende mucho más allá del rendimiento y toca el corazón, el cerebro e incluso la longevidad misma. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que el mismo declive que roba su potencia también está, silenciosamente, redefiniendo el futuro de su salud de maneras mucho más graves de lo que les han dicho. La sorprendente verdad es esta: un flujo sanguíneo nocturno deficiente no solo significa erecciones más débiles, es una de las principales señales de que el corazón, el cerebro y todo el sistema vascular están luchando para mantenerse al día con las demandas de la edad. Los médicos rara vez explican esta conexión, pero afecta cada respiración que tomas, cada paso que das, cada recuerdo que intentas conservar. Y para muchos hombres, es solo cuando la circulación comienza a regresar que entienden cuán profundamente su cuerpo estaba sufriendo en silencio. Cuando el flujo sanguíneo y los niveles de óxido nítrico aumentan por la noche, algo maravilloso sucede dentro de ti. Tu corazón, que ha pasado años bombeando contra vasos sanguíneos rígidos, finalmente siente alivio. Las arterias se relajan, la presión se suaviza, la sangre se mueve más libremente. Para algunos hombres, es la primera vez en décadas que su sistema cardiovascular ha tenido un momento de calma. Esta restauración no solo se siente bien, sino que protege al corazón de daños a largo plazo. Ayuda a reducir la tensión que contribuye a la hipertensión, la fatiga y la falta de aliento que muchos hombres mayores atribuyen simplemente a envejecer. Pero no es solo la edad, es la circulación. Al mismo tiempo, tu cerebro recibe una oleada de sangre rica en oxígeno durante las etapas más profundas del sueño. Este flujo mejorado apoya la memoria, la claridad, la concentración y el equilibrio emocional.
Muchos hombres describen despertarse con una mente más aguda, un estado de ánimo más tranquilo y una renovada sensación de presencia. Se sienten más alerta e involucrados en sus vidas diarias. Esto no es una coincidencia. El cerebro depende del flujo sanguíneo nocturno para limpiar los desechos metabólicos, reparar las vías neuronales y fortalecer los sistemas que protegen la cognición a medida que envejeces. Cuando la circulación es deficiente, estos procesos fallan. Cuando mejora, todo el paisaje mental cambia. Y luego está la reparación celular, el trabajo silencioso e invisible que tu cuerpo realiza cada noche. El óxido nítrico juega un papel crucial en la reducción de la inflamación, la curación de microlesiones en los vasos sanguíneos y la restauración de los tejidos que apoyan la función sexual, la salud cardiovascular y la fuerza muscular. Los hombres mayores a menudo notan que sus articulaciones se sienten más ligeras, que duermen más profundamente, que sus mañanas son menos rígidas. Interpretan estas mejoras como señales de recuperación, y tienen razón. La restauración está sucediendo bajo la superficie, guiada por una molécula que su cuerpo había perdido durante demasiado tiempo. Por eso, el impacto del óxido nítrico va mucho más allá del rendimiento. Apoya la longevidad, la vitalidad y la calidad de vida que todo hombre merece a medida que avanza a través de sus 60, 70 y más allá. Les recuerda a los hombres que la edad no tiene por qué ser un declive. Con el apoyo adecuado, el cuerpo puede recuperarse, reconstruirse e incluso sorprenderte con su resiliencia. Pero entender la ciencia y escuchar las historias significa poco a menos que un hombre reconozca lo que representa este viaje, una oportunidad para reclamar la fuerza, la esperanza y la conexión consigo mismo. Señoras y señores, si hay una verdad que espero que les haya llegado hoy, es esta: su cuerpo no los ha abandonado. Los cambios que han sentido, la circulación deficiente, la confianza menguante, la pérdida de la fuerza matutina, nunca fueron señales de que estaban rotos o sin remedio. Eran señales. Su cuerpo estaba pidiendo apoyo en un lenguaje que a la mayoría de los hombres nunca se les enseñó a entender. Y ahora que saben lo que ha estado tratando de decirles, tienen el poder de responder de una manera que puede transformar los años que tienen por delante. Durante demasiado tiempo, a los hombres se les ha dicho que persigan soluciones que solo arañan la superficie, suplementos que prometen todo, medicamentos que estimulan en lugar de restaurar, consejos que ignoran la verdad más profunda del declive. El rendimiento comienza y termina con el flujo sanguíneo. Cuando la circulación se debilita, todo se vuelve más difícil: el movimiento, el sueño, la claridad, la intimidad. Pero cuando el flujo sanguíneo mejora, el cuerpo despierta de maneras que desafían las expectativas. La remolacha no es un milagro. Es simplemente una llave que encaja en la cerradura que muchos hombres mayores han estado tratando de abrir durante años. Le da al cuerpo la oportunidad de repararse, la oportunidad de respirar de nuevo, la oportunidad de restaurar su ritmo natural. Este viaje no se trata de intentar tener 25 años de nuevo. Se trata de honrar al hombre que eres hoy y de darle todas las ventajas para vivir con fuerza, dignidad, conexión y vitalidad. La edad no disminuye tu valor. No borra las décadas de vida, amor, responsabilidad y resiliencia que te han formado. Lo que hace es pedirte que te adaptes, que aprendas nuevas formas de apoyar a tu cuerpo a medida que cambia. Y en esa adaptación hay oportunidad, no derrota. Los hombres que han recorrido este camino antes que tú descubrieron algo notable. Cuando restauras la circulación, restauras la confianza. Cuando nutres el cuerpo, nutres la mente. Cuando tomas pequeños y constantes pasos para apoyarte a ti mismo, el mundo comienza a sentirse más brillante, más ligero, más manejable. Te despiertas un poco más fuerte, respiras un poco más profundo, ríes un poco más fácilmente. Y empiezas a creer, a menudo por primera vez en años, que los mejores capítulos de tu vida aún pueden estar por venir. Así que, a medida que avanzas, recuerda esto: tu salud no es una pérdida, es una invitación. Una invitación a cuidarte de la manera en que has cuidado a otros toda tu vida. A escuchar a tu cuerpo con la misma paciencia y compasión que ofreces a las personas que amas. Y a reconocer que el cambio, a cualquier edad, es posible cuando le das a tu cuerpo lo que ha estado pidiendo en silencio.
Este es tu momento de elegir la recuperación sobre la resignación, la comprensión sobre la frustración, la fuerza sobre el silencio. Tu viaje no termina aquí. En muchos sentidos, apenas comienza. Si este vídeo te ha dado esperanza, claridad o simplemente la sensación de que no estás caminando solo por este camino, me gustaría pedirte algo simple. Tómate un momento y dale me gusta a este vídeo para que más hombres de tu edad puedan finalmente escuchar la verdad sobre su salud en lugar de quedarse atrapados en el silencio. Compártelo con un amigo, un hermano o cualquier persona que te importe y que pueda estar luchando en privado y merezca saber que existen soluciones reales. Y deja un comentario abajo diciéndome qué parte del mensaje de hoy te ha resonado más. Tu voz importa más de lo que crees, y tu comentario podría ser el que ayude a otro hombre a sentirse comprendido y animado. Si deseas apoyar la creación continua de vídeos como este, contenido diseñado específicamente para servir a hombres mayores de 60 años con honestidad, compasión y ciencia, te invito a donar a través del enlace de abajo. Cada contribución, grande o pequeña, me ayuda a llegar a más hombres que necesitan orientación, tranquilidad y respuestas reales. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar las riendas de tu salud y gracias por creer que nunca es demasiado tarde para reclamar tu fuerza. Recuerden, este no es solo un vídeo, es una conversación que hemos ignorado por demasiado tiempo. Cada hombre que toma las riendas de su salud no solo se está ayudando a sí mismo, sino que está reescribiendo la narrativa para sus hijos y nietos. Les está enseñando que la vulnerabilidad es una fortaleza y que cuidarse es el acto más masculino que existe. No se trata de vivir para siempre, sino de vivir plenamente cada día que se nos ha dado. Con energía para jugar con sus nietos, con claridad para compartir su sabiduría y con la vitalidad para amar sin reservas. El camino hacia una mejor salud comienza con un solo paso, una sola decisión. Hoy, han dado ese paso. Sigan adelante, porque el hombre en el que pueden convertirse mañana los está esperando.